La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El pasado 20 de octubre en Calgary, Alberta, Canadá, la compañía petrolera New Stratus Energy anunció su interés en los activos de Repsol, a 2 y 3 años respectivamente de que terminen sus contratos como extractor de petróleo por un lado, así como su participación en el oleoducto de crudos pesados que originaría eventualmente pasivos laborales, tributarios y ambientales. Luis Calero, experto petrolero, nos acompaña esta mañana. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un gusto conversar con usted. El Ministerio de Energía, desde su lectura, ¿debe autorizar la transferencia de estos contratos? ¿Cuáles serían las consecuencias en extracción petrolera y en transporte de crudos pesados si se llega a generar esta negociación? Bien, yo creo que el Ministerio definitivamente no debería autorizar esa transferencia, y no debería hacerlo por la circunstancia especial, en primer lugar, de que estamos a 2 años prácticamente de que concluyan los contratos para la operación de los bloques petroleros, por un lado, y por otro lado a 3 años de que de igual manera concluya la autorización contrato que se confirió a la compañía privada OCP para que construya y opere un oleoducto, el oleoducto de crudos pesados. En ambos casos, los campos petroleros, con todas sus instalaciones, con todo su equipamiento, a los 2 años tienen que revertir al Estado. De igual manera, luego de los 3 años, el oleoducto también tiene que revertir al Estado. Entonces, bajo esas consideraciones, lo primero que tiene que hacer el Estado es ya preocuparse, y así lo estipulan el contrato y la normativa secundaria pertinente, debería preocuparse del proceso de reversión, ¿sí? Debería ya en máximo 2 meses, conforme lo dispone el contrato, contratarse una auditoría ambiental para determinar todos los pasivos y comenzar a corregir esas situaciones. Es decir, que existen cuestiones de carácter ambiental, de carácter social. Opera Repsol en una zona demasiado sensible en el Parque Nacional Yasuní. Inclusive parte de su operación está en la zona de amortiguamiento, cercana a la zona intangible. Es decir, hay una serie de elementos que configuran un escenario en el cual el Estado ecuatoriano, aparte de la situación económica que podríamos analizarlo luego, pero estos son elementos fundamentales que impedirían que pueda autorizarse esta transferencia. Lo sensato sería que no se autorice. Además, le pregunto, ¿la nueva compañía quizás podría servir como un puente de pretexto para alargar el contrato actual de explotación o asumir pasivos que sobrevengan a la finalización del contrato? Puntualmente, ingeniero, ¿habría un perjuicio para el Ecuador en el contrato de explotación petrolera, en este en particular? Vamos al fondo del asunto, al meollo de esto. Parecería que se trata de una simulación. No de otra manera podría explicarse que se pretenda transferir a una empresa sin ninguna credencial, ni en lo económico ni en lo tecnológico. Ninguna. Mire, este momento esa operación produce más de 700,000 barriles de agua y apenas 16,000 barriles de petróleo. Es demasiado complicada desde el punto de vista técnico, y esta empresa no presenta credenciales de ninguna naturaleza para hacerse cargo de eso. El fondo estaría del esquema en pretender una renovación contractual simulada a efectos de que no opere el tema del carry forward, es decir, un acumulado de pagos pendientes que tiene el Estado ecuatoriano con la compañía porque los ingresos disponibles no han permitido pagarle la totalidad de la tarifa. Ese carry forward en este momento está cercano a los 400 millones y en los 2 años próximos, con un crudo que estaría de igual manera entre 40 a 45 dólares, podría tranquilamente llegar a los 500 millones de dólares. Si el contrato termina conforme está previsto en 2 años, esa deuda acumulada que tiene el Estado se extingue, de tal manera que bajo cualquier pretexto, bajo cualquier figura, prorrogar el contrato significaría que se estaría evadiendo esta posibilidad que tendría el Estado de que se extinga esta obligación de pagar a esa fecha, a los 2 años, alrededor de unos 500 millones de dólares. Y eso podría constituir en algún momento
un peculado. Repsol opera actualmente en 2 bloques de la Amazonía con contrato de prestación de servicios. ¿En cuánto se fijó originalmente el precio por extracción de barril y cuánto se está pagando o cuánto se debería estar pagando ahora? A ver, la tarifa estuvo en alrededor de $37.50. Se ha producido alguna renegociación. En la práctica se está pagando mucho menos. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo, $40 la venta de un barril de petróleo. De eso el Estado tiene que reservarse el 25% en concepto de margen de soberanía, más gastos de transporte, de comercialización, unos $5. Y lo otro, el margen de soberanía, $10, serían $15. Réstele usted de $40, le quedan disponibles 25 para pagar la tarifa de la compañía. Y si la tarifa de la compañía está en $35, el Estado le queda debiendo $10 que van acumulándose. Ese acumulado este rato está en 380, podría concluir el año con 400 millones y luego de 2 años unos $500 millones. Ese es el esquema del manejo financiero de este contrato y esa es la realidad que querría o pretendería soslayarse con esta transferencia de obligaciones, de derechos de estos contratos. Ingeniero, ¿y qué ocurriría si el contrato sí se da por terminado y no se prorroga con un nuevo prestador de servicios? ¿Qué pasa con los derechos que Ecuador tiene por el exceso de pago durante la caída del precio del petróleo? Simple y llanamente se extingue la obligación para el Estado y en eso constituiría el perjuicio al pretenderse esta renovación de manera camuflada, de la manera como se está planteando. Mire, inclusive yo sé que en el ministerio existen este rato funcionarios que son muy adeptos a la empresa privada, que detestan a la empresa pública y no quisieran que la operación de esos campos fuera a Petroecuador, porque ya en los próximos meses será Petroecuador la que asuma las competencias de Petroamazonas. Entonces, simple y llanamente, permitan la terminación del contrato y convoquen a una licitación. Y en una especie de subasta inversa, vean cuál es la compañía con credenciales para manejar este tipo de áreas sensibles, de proyectos sensibles, cuál es la compañía que menos tarifa pretendería cobrarle al Estado ecuatoriano, con un mínimo de inversiones para mantener por lo menos los niveles actuales de operación. Ese debería ser, con la propia compañía Repsol, una renegociación, pero exclusivamente del plazo y extinguiendo ipso facto la obligación esta del Estado ecuatoriano de pagarle ese acumulado pendiente. Esa debería ser la condición sine qua non para con la misma empresa y obviamente para con cualquier otra empresa en un proceso licitatorio. Ahora, esto por el lado de la explotación de los campos, pero resulta que Repsol también tiene participación en el oleoducto de crudos pesados que transporta la mayor cantidad de petróleo que produce el Ecuador, alcanza un 26%. Aquí 2 consultas. ¿Repsol siempre ha tenido la misma participación en el OCP? Y segundo, ¿qué obligaciones tendría Repsol en 3 años cuando se produzca la reversión del tubo del OCP al Estado ecuatoriano? Sí, entiendo que la participación de Repsol en este momento está en alrededor de 29 y algo, cerca del 30%. En el caso de los bloques petroleros, la participación de Repsol es del 35% porque es un consorcio y son unas 3 empresas asiáticas las socias en la operación de los campos. En el caso del OCP estamos hablando de cerca de un 30% de la participación de Repsol. Mire, de igual manera que en los campos petroleros, la reversión implica que tiene que la empresa solucionar todos los pasivos de carácter ambiental, todos los pasivos de carácter laboral, de carácter tributario y entregar las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. Tanto así que la ley prevé que en estos, ya a estas alturas tienen que estarse contratando determinados servicios para el mantenimiento y entregar en perfecto funcionamiento, insisto, las instalaciones. ¿Existe un cálculo, una valoración de esos pasivos a los que usted se refiere? No, realmente yo desconozco los pasivos, pero sí existen provisiones que deben haber estado haciendo la empresa, por ejemplo, para pagos de jubilación en el caso de los trabajadores. Entiendo que tenían algunos problemas con el SRI. Es decir, existen ese tipo. Y mire usted, socialmente en el caso de los
bloques petroleros el asunto es de una sensibilidad extrema porque han estado durante estas décadas y yo diría con un buen manejo comunitario de relacionamiento comunitario con las nacionalidades guaraní por un lado y tagaeri y taromenane por otro lado, que son relaciones excesivamente difíciles, y se entiende que la empresa también tiene algunas obligaciones de carácter comunitario y que han estado cumpliendo, y ahí se generaría algún tipo de conflicto, tanto así que ya recién la nacionalidad guaraní lanzó un comunicado público advirtiendo sobre esta posible transferencia y manifestando su preocupación y la predisposición a defender sus intereses comunitarios. En lo que refiere a los OCP, ¿cómo se debería abordar este contrato? ¿Como uno nuevo o simplemente la cesión de derechos sobre los ya existentes? A ver, mire, en el caso del OCP es en conjunto, ¿no es cierto?, la sociedad propietaria de este activo, y en eso ya han existido pronunciamientos inclusive del actual ministro de Energía, que qué es lo que debería hacerse con ese activo. Él ha propuesto que fuera transferido a la propiedad del IES como parte de pago de la deuda que mantiene el Estado con el IES. Obviamente que él recalca que no sería para que opere el IES porque no está dentro del ámbito de sus competencias, sino que el IES a su vez convocaría un concurso para la operación de alguna empresa internacional. De igual manera, ese es un proceso que debería ser considerado, entiendo yo, ya por el próximo gobierno, porque este está próximo a terminar su gestión, y me parece que ese sería un tema para que lo decida el próximo gobierno. Para concluir, ingeniero, y aprovechando su presencia en este espacio, quisiera consultarle cuál es el criterio que tiene usted en relación a la orden, a la disposición del Ministerio de Recursos No Renovables a Petroecuador para que suspenda las ventas spot de petróleo a fin de que haya crudo disponible para las preventas a China. ¿Esta decisión favorece los intereses chinos como prestamista del Ecuador y revendedor de nuestro petróleo, o al final sí termina beneficiándonos de alguna manera? Mire, en definitiva el asunto es una demostración más de que quien gobierna o ha estado gobernando el sector energético y el sector de hidrocarburos en particular es del Ministerio de Finanzas. En definitiva, son requerimientos del Ministerio de Finanzas para establecer cómo tiene que operar, en este caso, la comercialización externa de petróleo. Obviamente que el hecho de no disponer de volúmenes, de ciertos volúmenes, así sean pequeños, para ventas de spot, que sirven para tantear las condiciones del mercado y en función de eso hacer nuevos contratos o revisar los existentes, realmente que es perjudicial. Y en determinados momentos también, en determinadas condiciones de mercado, y ya lo hemos visto con las anteriores ventas de spot, resultaron desde el punto de vista financiero beneficiosas para el Estado ecuatoriano. De todas maneras, yo creo que no es una decisión adecuada. Luis Calero, experto en temas petroleros, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Un gusto como siempre. Un buen día. Las encuestas sobre intención de voto revelan una constante en los últimos años, una concentración en la oposición a cierta tendencia al correísmo, que ha ido creciendo hasta alcanzar su mejor resultado hace 4 años. Alfredo, buenos días. Buen día, Luis. Buenos días a todos. De primera reelección, el 2009, con una diferencia abismal atizada por el Estado candidato y el arroz verde del caso Sobornos, la tendencia opositora mayoritaria al correísmo fue siempre la derecha, primero dividida entre Álvaro Noboa y Lucio Gutiérrez, con saldo flotante para el voto cruzado Correa presidente, Nebot alcalde. Luego, en 2013, apareció Guillermo Lasso, no aumentó la derecha porcentaje y no alcanzó para segunda vuelta. En 2017, con Correa ausente y Lenín Moreno de candidato, hubo segunda vuelta. Alianza País triunfó con las completas, con el voto confundido de Manabí por troncha del terremoto. Hace 4 años fue evidente
que la intención mayoritaria del voto era anticorreísta de derecha, con modelo económico colapsado por el final del auge petrolero y endeudamiento desquiciado con desajustes horrendos como suprimir aportes del Estado al fondo de pensiones y el alza de aranceles que devaluaban el dólar. Pero hoy, con denuncias de Lenín Moreno, 6 años vicepresidente de Correa, sobre el atrocidio del correísmo y la unificación de la tendencia de derecha, con Creo y PSC, está claro hacia dónde camina el país. Vamos a una pausa y al volver, la capital de la República como epicentro del coronavirus está expuesta a una segunda oleada de la pandemia por el final del estado de excepción. ¿Qué precauciones se tomarán para los próximos feriados? Lo vamos a revisar con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Ya volvemos. En estos momentos, algunas capitales europeas están sufriendo una segunda oleada de la pandemia y toman precauciones. Quito estaría en igual situación al ser centro administrativo del Estado ecuatoriano y hoy también epicentro del coronavirus en el Ecuador. Jorge Yunda, alcalde de Quito, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo cordial a todos los amigos televidentes. En primer lugar, alcalde, ¿cómo está de salud? En días anteriores se hizo público que se infectó con coronavirus y es de interés nacional cómo le está yendo en esta lidia con la enfermedad. Bueno, después de haber estado 8 meses en las calles, en los hospitales, en los centros de salud, en las parroquias, en reuniones, como este virus es bien inesperado. Cuando la revisión del caso, lamentablemente desde el día sábado me contagié, tuve una prueba PCR positiva, voy al 5.º día, gracias a Dios con sintomatología leve y estamos esperando salir adelante de esta prueba más que me ha puesto la vida aquí en la alcaldía de Quito. Y sigue al frente del manejo administrativo de la ciudad, es evidente. Usted, como otras personas que han sido infectadas en estos días, experimenta una carga viral quizás menos intensa. Esto y la desesperación por la recuperación económica crea presiones para que no haya nuevas restricciones. Al respecto, alcalde, ¿en qué indicadores se basa el municipio de Quito a la hora de tomar decisiones? Siempre con una información de respaldo de evidencia científica. Microbiólogos, epidemiólogos, salubristas, en donde se toman decisiones y nosotros exhortamos al COE Nacional para seguir luchando. Hemos tenido que lamentar ya de más de 1.500 muertos en la ciudad capital y seguimos la posibilidad de enlentecer este contagio, especialmente para que el sistema sanitario de Quito pueda atender a los quiteños, a las quiteñas, que así lo ha venido haciendo. El objetivo de tomar medidas restrictivas, de poder seguir manejando esta pandemia, es de que no se salga fuera de control el sistema sanitario, de que no tengamos que pasar lo que pasó, lo que usted decía, en ciudades europeas, lo que pasó en nuestra hermana ciudad de Guayaquil. Aquí seguimos luchando, no estamos libres, pero seguimos luchando para enlentecer ese contagio y poder seguir dando atención en el sistema sanitario. Efectivamente, Quito, advertida por la catástrofe que se vivió en Guayaquil, tomó oportunamente precauciones que han resultado ineficientes cuando el virus se intensifica en sus brotes. Pero esta experiencia, alcalde, por lo que se ve en la calle, no ha causado la misma impresión de horror que provocó acá en Guayaquil. Le pregunto, ¿la indisciplina social, pese a las medidas de bioseguridad, es lo que más favorece a una eventual segunda oleada de la pandemia? La indisciplina, la falta de promoción sanitaria, creo que la falta de conciencia, la desesperación económica, la pobreza hacen de que no se pueda controlar 100%. Sin embargo, las medidas oportunas, las medidas precisas que hemos ido tomando desde el inicio de esta pandemia nos ha permitido ni siquiera tener todavía un rebrote, si no estamos nosotros en el brote. Guayaquil hace bien en tomar medidas para cuidarse de un rebrote. Quito estamos tratando de mantener este brote que prácticamente, pues con el número de pruebas que se ha hecho desde el Ministerio de Salud, con las que adquirió el municipio de Quito, se ha convertido en la ciudad de más número de pruebas por miles de habitantes en todo el territorio ecuatoriano y en algunos países de la región. Eso nos ha permitido también diagnosticar y aislar
aislar para que en su momento no podamos tener este desborde del sistema sanitario. Los feriados de fin de año, fiestas de noviembre, fiestas de Quito, Navidad y Año Nuevo van a generar una mayor movilización de ciudadanos. ¿Qué medidas se piensa tomar, alcalde, para restringir de alguna manera esta circulación y sobre todo la concurrencia masiva en los espacios de reunión pública? Mire, Lenin, y a los amigos de Quito y del país, las medidas siempre van en función de esa delgada línea entre cuidar lo que siempre debe importarnos, la salud, la vida de los quiteños y la reactivación económica. Europa está pasando por un rebrote más grave que el brote, porque finalmente dijeron ya aquí tenemos que recuperar la parte económica, se abrieron discotecas, restaurantes, playas, eventos y todo lo demás, ahora están nuevamente volviendo a confinarse. Esto sería lamentable para economías, inclusive la misma Organización Mundial de la Salud ya no le ve un remedio el confinamiento en economías como la nuestra. ¿Qué es lo que nos queda? Las herramientas, la mascarilla, el evitar sitios de aglomeración, especialmente sin ventilación, el seguir las normas de bioseguridad para que en el transcurso del tiempo podamos seguir enlenteciendo este contagio y que el sistema sanitario, repita, pueda seguir atendiendo a los pacientes, a las pacientes, que vale decir también cada vez hay protocolos y esquemas terapéuticos con mayor eficiencia que sí podemos ganarle al virus. Pero al día de hoy, alcalde, ¿está previsto tomar más restricciones que las que ya existen o no? Esto hay que monitorearlo todos los días, Lenin, y por eso es que a los sectores, a la ciudadanía, a veces cuando tomamos restricciones y nos dicen alcalde, libere la economía, no es la manera o no es la intención del alcalde de molestar con placas como hoy no circula, hoy circula, con restricciones, sino que estamos mirando el tema epidemiológico, si es que nos permite el tema soltando algunas restricciones que se han venido tomando, pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, ya en lo macro, en Quito se desarrolla una romería muy tradicional para quienes somos creyentes a la Virgen del Quinche. Esa se estaría suspendiendo, o sea, no se podría realizar, las fiestas de Quito no se podrían realizar, festividades de Navidad, de Año Nuevo, no se podrían realizar, porque todos estos temas de feriados, todos estos temas de una reactivación en fechas importantes, lo que hace es pasarnos factura días después en el sistema sanitario, y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, con pinzas, ir tomando el manejo de la ciudad capital. Para tenerlo bastante claro, alcalde, lo único que está restringido al día de hoy es la romería de la Virgen del Quinche. En análisis, suspensión de fiestas de Quito y de las fiestas de fin de año propiamente dichas. Así sería, y yo creo que también el llamado a la ciudadanía, pese a que yo me había cuidado, pues todos estos 8 meses, en algún momento el virus es tan impredecible que me he contagiado, pero pienso que si tienes todas las previsiones, puedes también contagiarse con menos carga viral, prepararse el cuerpo en actividad física, en alimentación, en tomar sol, para poder salir adelante y que la sintomatología sea leve. Creo que el mundo entero está ya dándose cuenta de que el virus es totalmente impredecible, que el virus puede hacer muchísimo daño, que estamos lejos todavía de una cura, de una vacuna, más en economías como las nuestras. Entonces, ¿qué es lo que nos queda, quiteños y quiteñas? Es cuidarnos y prepararnos. Desde el sector productivo, pero también desde el Consejo del Distrito Metropolitano, alcalde, se está observando estas decisiones que se han tomado en relación al transporte público, que en lugar de generar un mayor distanciamiento, pues provocan aglomeraciones, y que allí podría encontrarse quizás el motivo, la razón de que el virus se continúe expandiendo en la capital de la República. ¿Cuál es la lectura, el criterio que tiene usted en relación a estos señalamientos que son públicos? Bueno, más del 70% de los ciudadanos, de los casi 3 millones de quiteños, se transportan en servicio de buses, en el transporte público, se movilizan en el transporte público. Lo que hemos determinado es el aforo de estos buses, la sanitización, el bajar las ventanas para que tengan ventilación, y desde luego pedirle al ciudadano que si está llena una unidad, debería esperar a que venga la siguiente unidad. Menos del 23-24% se transportan en vehículo privado.
privado. Entonces hemos dado prioridad al transporte público para que los viajes que antes requerían 45, 50 minutos, hoy están en 11, 12 minutos, lo cual hace menos tiempo de exposición, reduciendo el tiempo de riesgo de contagio. El riesgo siempre será un factor a tomarse en cuenta en el transporte público, pero tenemos que seguir cuidándonos y lidiándonos con estas realidades que tiene la ciudad de Quito. En Quito, las actividades administrativas del Estado obligan a atender a un mayor número de personas que no solo son de la capital. En consecuencia, esta movilización aumenta la concurrencia masiva que por momentos incluso podría llegar a salirse de control. Alcalde, ¿suspender la atención presencial y aumentar la atención en línea es una opción o no hay satisfacción en los usuarios con esto de la telecomunicación y por ende la presencialidad pues se vuelve imprescindible? Bueno, yo quiero agradecer a los médicos de Quito que se han forjado y se han formado en esta pandemia, porque no hay especialistas en coronavirus, pero con la experiencia y con lo que hemos pasado han desarrollado muchos esquemas terapéuticos. Yo mismo estoy siendo atendido por médicos del IESUR, en donde vía por el WhatsApp pasamos los indicadores de presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de los síntomas, la temperatura, la saturación, la frecuencia respiratoria, y te van dando las indicaciones. Por sobre todo hay que tomarle con mucha tranquilidad, porque el estado de ánimo es fundamental para la recuperación en este tipo de enfermedades. Sin embargo, yo creo que Quito ha logrado sumar esfuerzos tanto de gobiernos seccionales como con el gobierno nacional, con el Ministerio de Salud. Hemos hecho una sinergia muy importante para que logremos detener al virus, especialmente en los barrios, en las unidades comunitarias, haciendo testeos. Todos esos factores ha hecho de que Quito pueda seguir de alguna manera luchando contra esta pandemia sin que se haya desbordado a esas imágenes dantescas que dieron la vuelta al mundo en todas las ciudades europeas y que lamentablemente pasó en nuestra hermana querida ciudad de Guayaquil. Jorge Yunda, alcalde de Quito, gracias por participar esta mañana en Contacto Directo y que continúe con éxito su recuperación, alcalde. Muchas gracias, buenos días. Un buen día, una pausa y volvemos. Bien, es momento de despedir Contacto Directo, pero continúan las noticias en Televistazo en la comunidad. Lenin. Manténgase en nuestra sintonía, que tengan todos un muy buen día.